La entrevista con Ramsés Yunes. Aunque ya lleva 2 días el deceso del gran rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Guillermo Soberón, y además secretario de Salud, no podíamos dejar pasar más tiempo. Por eso le agradezco muchísimo al abogado veracruzano y director de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que está en la línea. Doctor, muchas gracias por esta oportunidad de platicar del gran Guillermo Soberón. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Ramsés, con el gusto de saludarte y pues con el pésame por la pérdida irreparable de don Guillermo Soberón. La verdad es que la UNAM pierde a una de sus principales figuras, es un constructor de la universidad, pero en general es un mexicano por excepción. La verdad es que la trayectoria del doctor Soberón es excepcional. Nadie quiso o nadie quiere más a la UNAM que yo, dijo don Guillermo Soberón, doctor. Sí, era una frase, y la verdad es que siempre fue un rector que le tocó vivir épocas difíciles. Construyó, por ejemplo, el hecho de que la autonomía universitaria estuviera elevada a la condición de garantía constitucional. Entró al artículo 3º por iniciativa del doctor Soberón con el gobierno, y cuando fue secretario de Salud también logró que el derecho a la salud entrara a la Constitución. O sea, era un profesional que, si bien se dedicaba a las ciencias médico-biológicas, entendía muy bien el derecho porque estaba rodeado de muy buenos juristas. Estaban alrededor del doctor Soberón Jorge Carpizo o Diego Valadez, que la verdad le ayudaban mucho, y estas dos grandes aportaciones, estos dos grandes derechos a nivel constitucional se deben a la gestión del doctor Soberón. ¿Qué llegó usted a platicar con el doctor Soberón en algún momento, doctor? Pues mira, muchas cosas, porque el doctor Soberón era muy inquieto. Después de haber sido secretario, su subsecretario de lujo, el doctor Jesús Comate, llega a ser el secretario de Salud, cierto. Y yo era director de programación y presupuesto, y entonces el doctor Soberón formaba parte de muchos órganos de gobierno. Y después, en la época en que Julio Frenk fue secretario, Julio Frenk es uno de los alumnos distinguidos del doctor Soberón. Ahorita anda en Miami el doctor Frenk. Es el rector de la Universidad de Miami. Sí. Es un mexicano, pues también de excelencia, que se ha dado a conocer y a reconocer en el ámbito internacional. El doctor Soberón fue impulsor, por ejemplo, de la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Genómicas. Sí. Él fue el impulsor y el que logró, pues, los recursos para el gran edificio que tiene, y fue el fundador de ese instituto. O sea, Soberón no dejó nunca de producir y de generar, y como era un gran orquestador, era un director de orquesta, siempre tiene alumnos por todos lados, en la universidad, en la Academia de Medicina y en el ámbito del derecho, que son alumnos y son precursores y seguidores de todas sus grandes cosas. Soberón es un mexicano de excepción. Ya nos habló usted que era un vanguardista, un reformador también de los temas de la salud como secretario, el tema del artículo 3º de la educación. Sí, es un nombre preclaro, y lamentamos su deceso, como el de Mario Molina también, doctor. Sí, en pocos días la UNAM y México perdieron 2 mexicanos, de verdad, de los de excepción. Mario Molina es uno de los 3 premios Nobel que México ha dado. Así es. Curiosamente, los 3 premios Nobel han sido universitarios. Yo presumo mucho que los 2 otros premios Nobel salieron de la Facultad de Derecho, Octavio Paz sí. y don Alfonso García Robles. García Robles, sí. Fueron estudiantes de Derecho, y son los 3 únicos premios Nobel que tenemos en México. Doctor, ¿la ley se consulta o se aplica? La ley se aplica. Sí, ¿verdad? No se consulta, se tiene que aplicar. Quien está obrando mal, cualquier persona que comete un delito, se tiene que aplicar. La ley se consulta cuando se está legislando, pero una vez que está legislada, había un principio romano que es lex dura, dura lex, ¿no? O dura lex, sed lex.
La ley es dura, pero pues es la ley. Finalmente eso es un principio general de derecho. Pues sí, y se tiene que aplicar en vez de consultar. Doctor, por último, ¿la ciencia y la tecnología son cuestiones prioritarias para el país o no? La ciencia y la tecnología son prioritarias para la humanidad, Ramsés. O sea, la pandemia nos vino a demostrar que con todo y todo, en los países más desarrollados, la inversión que se ha hecho en educación, en ciencia y en tecnología ha sido insuficiente. La ciencia y la tecnología pues es la posibilidad que tiene el ser humano realmente de lograr progreso. Es muy triste ver que la mayor parte de los mexicanos que han fallecido en esta pandemia han sido mexicanos que tienen pues una educación de primaria o menos. O sea, ese es un dato muy duro que ha salido de los estudios de la UNAM. Y también es muy duro ver cómo los gobiernos se ponen a aplicar medidas de carácter político y efectista en lugar de científicas. El tema de la pandemia pues está demostrando pues que los gobiernos no lo creen, reabren, y el rebrote que estamos viendo que hay en Europa pues demuestra que la pandemia le hace falta todavía más ciencia y le hace falta todavía mucho más tratamiento científico que político. Claro, hay la necesidad económica de reactivar todo, pero siempre pues siguiendo las previsiones científicas. Doctor, como siempre le agradezco muchísimo su tiempo, sus reflexiones para sus paisanos que tanto lo admiran y lo respetan en el 97.7 y en el 101.1 aquí en Jalapa, en la región de Perote, y en otro momento, si usted lo permite, platicamos de otros temas, ¿le parece? Desde luego, Ramsés, siempre que tú lo necesites, sabes que estoy a tus órdenes. El agradecido soy yo, doctor. Gracias. Un abrazo cariñoso. El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando de varios temas, ¿no? Sobre todo de don Guillermo Soberón, del premio Nobel Mario Molina, y la ley se tiene que aplicar, no consultar. Bueno, fue el doctor Raúl Contreras.